Muy bien, muy buenas tardes a todos. Previamente al inicio de esta sesión hemos solicitado a los asistentes su permiso, su aval para realizar la grabación de esta sesión. Esta grabación y los datos que vayamos a capturar, ya sean datos biométricos como la voz, como la cara de algunas personas, el rostro o los nombres que vayamos a usar acá, solamente van a ser usados para eh, sí, para los objetivos fundamentales de esta sesión, que es capacitación, es una capacitación académica. No van a ser utilizados para ningún otro objetivo adicional a la sesión en sí misma, esto cumpliendo la Ley de Protección de Datos de la República de Colombia y nuestra política de calidad. Pues muy bien, muy buenas tardes a todos, a los que están entrando. Hoy tenemos la sesión número 3 del Cybersecurity Executive Training. El día de hoy nos acompaña Federico Gacharna, magíster en ciberseguridad de la información, con una serie de, no sé, un par de décadas en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ethical hacking, análisis de vulnerabilidades. Y bueno, más adelante ya nos podrá dar un poco más de contexto sobre el conocimiento y sobre toda la experiencia que ha tenido Federico. Federico ha venido trabajando durante este tiempo en, no sé, innumerables proyectos de ciberseguridad y hoy día nos va a dar contexto sobre eh, la visión de Global Tech Security sobre cómo debemos enfrentar todos los incidentes de seguridad y de ciberseguridad en cuanto a acción, defensa y evaluación. Pues nada, muy buenas tardes, Federico. Voy a admitir a todas las personas que están en este momento ingresando a la sala y voy a soltar mi pantalla pues para que tú, por favor, arranques con la sesión de hoy. Muy buenas tardes, Federico. ¿Cómo has estado? Gracias, buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecerles por asistir a esta sesión en la cual vamos a estar abordando temas acerca de incidentes de seguridad. Entonces, bueno, pues agradezco si alguna de las personas tiene preguntas, puede hacerlas directamente en el momento en que tenga la pregunta o las podemos recibir también por chat o al final de la sesión también vamos a tener una sesión de preguntas. Muy bien. Entonces, iniciando, pues nuestro tema de hoy viene siendo lo que es cómo se aborda el tema de incidentes de seguridad. Y estamos hablando, por ejemplo, de tener un plan de ciberseguridad o de tener un plan estratégico de tecnología o de abordar de pronto respecto a este tema frente a la norma ISO 27001 o si queremos enmarcar todo el tema de manejo de incidentes en respecto de la norma ISO 27035. Para esto, pues he dividido los temas en 5 partes principales que tienen que ver con inicialmente unos conceptos que son muy importantes para el entendimiento de todos los temas y las 5 fases en las cuales se divide el manejo de incidentes, que son la planificación, que tiene que ver con cómo se prepara uno para atender los incidentes. Es decir, antes de que se haya detectado o atendido el primer incidente, necesitamos tener una serie de cuestiones ya preparadas, ya listas, para nosotros poder atender eficientemente un incidente de seguridad. La segunda parte tiene que ver con detección y sobre todo reporte. Eso también tiene que ver con la cultura de los usuarios, ya más adelante lo explicaré. En la tercera parte vemos cómo se evalúa un evento y se decide si puede ser un incidente y cómo se debe atender. Y ya la parte 4 es lo principal, que es cómo se atiende el incidente, qué hay que tener en cuenta, cuál es el procedimiento, las herramientas, a quién se debe comunicar un incidente, qué tipos de incidentes se presentan. Y por último, y una de las cosas más importantes de este track, tiene que ver con las lecciones aprendidas. Si estamos documentando eficientemente los incidentes, si podemos lograr aprender esto cuando se presenta
Si un incidente que se presenta hoy en Bogotá, mañana no se puede presentar el mismo incidente en otra parte. Entonces, esto es algo de lo que más se resalta en esta presentación, tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento que se deriva de todo el tema grande que se llama incidentes de seguridad. Entonces, iniciando con los conceptos, pues tenemos principalmente conceptos relacionados sobre todo con lo que es un evento. Un evento es cualquier ocurrencia observable en un sistema computacional o en una red de datos o en una red de voz. Esto quiere decir que no todos los eventos son incidentes. Eso tenemos que tenerlo grabado siempre. Un evento vienen siendo todas aquellas cosas que se suceden en un sistema computacional o en una red de datos o en una red de voz. Y algunos de esos eventos podrían ser base para un incidente o podrían tener que investigarse para declarar un incidente. Un ejemplo de un evento, por ejemplo, es cuando un equipo inicia. Otro ejemplo de un evento es cuando se inicia sesión con un usuario en un sistema operativo. Esos son eventos. Podrían presentarse incidentes relacionados con ellos. Por ejemplo, un incidente ya es un evento que no queremos tener y que además tiene impacto en las operaciones o en la seguridad. Por ejemplo, el mismo inicio de sesión anterior en un sistema operativo, pero con un usuario un domingo a las 2 de la mañana. Eso podría ser un incidente. Un inicio de una máquina, pero resulta que es después de un reseteo de un servidor también fuera de horario. Eso podría llegar a ser un incidente. El uso no autorizado de privilegios del sistema es un incidente que hay que investigar a fondo. Tenemos también otro concepto importante que son los equipos de respuesta a incidentes, que pues hay de diferentes tipos. O reciben distintos nombres, dependiendo a qué están enfocados. Existe ISIRT, que es el Incident Security Information Response Team, que es solamente para incidentes de seguridad. ¿Cómo vamos? Pues yo sé qué tal, ¿cómo está? Bien, bien, ahí vamos, todo bien. Tenemos también el CERT, que es el Continuing Emergency Response Team, que son equipos de respuesta a emergencias. Estoy mamado. El CSIRT, que son equipos de respuesta a incidentes de seguridad. Entonces hay de diferentes tipos y debemos conocerlos. Un ejemplo de un equipo de respuesta acá en Colombia se llama Colcert. No es el único, hay muchos equipos de respuesta a incidentes. Muy bien. Una investigación digital forense es cuando se aplican técnicas de investigación y análisis de incidentes de seguridad a eventos que ya se presentaron. Cuando estamos hablando de forense es porque es después de ocurrido el hecho. Entonces la investigación digital forense se da cuando ya ocurrió el incidente. Es probable que tengamos que ejecutar alguna forencia para poderlo investigar posterior a su ocurrencia. Por ejemplo, cuando se investiga la indisponibilidad de un servidor. Amenaza, esto es muy importante. La amenaza es la causa potencial de un incidente que puede derivar en un daño a un sistema. Acerca de la amenaza es muy importante afirmar que se compone del atacante más el ataque. Es decir, que un ataque informático por sí mismo no comporta una amenaza. Se requiere del atacante. Entonces, por ejemplo, un código vírico no es nada o no significa nada o para mí no tiene importancia mientras que no aparezca un atacante
que quiera inyectar ese código vírico en uno de mis sistemas. Entonces la amenaza empieza a ser importante, o el ataque, en nuestro caso, en nuestro contexto, un ataque informático comienza a ser importante cuando aparece un atacante, interno o externo, interesado en ejecutar ese ataque sobre una infraestructura. Acerca de la amenaza también hay que decir que puede ser interna o externa. Normalmente en muchos textos se definen las amenazas como algo externo, porque es algo sobre lo que no se tiene control. Por ejemplo, un ejemplo de amenaza sería el robo. El robo es la amenaza, pero ese es solamente el ataque. Nos falta el atacante sería un ladrón. Ya el robo más el ladrón, eso sí ya es una amenaza. Normalmente la amenaza es externa, es decir, que no tenemos control sobre ella. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo algunas precauciones para que el robo no me afecte, como por ejemplo instalar cámaras, tener vigilante, tener un perro guardián, instalar una alarma, tener reja, comprar un seguro antirrobo, todas esas salvaguardas o contramedidas que yo tengo para evitar el robo no hacen que el robo desaparezca, ni que los ladrones desaparezcan. Simplemente me protege a mí. En esa medida es que uno afirma que la amenaza no está en control. No podemos controlar ni el robo ni los ladrones, pero lo que sí podemos hacer es tener unas medidas para prevenirlo. La vulnerabilidad es una condición técnica. Es una condición técnica que está presente en un activo de información o en un control y puede ser explotado por una o por más amenazas. Por ejemplo, no tener actualizado el anti-malware es una vulnerabilidad o me hace a mí vulnerable a un ataque de malware. Normalmente las vulnerabilidades en el contexto que estamos analizando son condiciones técnicas, es decir, errores de configuración, ausencia de parches, falta de controles, controles insuficientes, controles que no son efectivos, controles mal administrados. Las vulnerabilidades también pueden estar presentes en las instalaciones físicas y en las personas que administran la tecnología. Entonces, por ejemplo, una amenaza, vulnerabilidad muy común para personas de tecnología es la capacitación insuficiente o la falta de idoneidad para desempeñar un rol. No quiere decir que una persona no sirve para un cargo, sino que no tiene todas las habilidades que requiere. Eso puede ser una debilidad muy importante a la hora de analizar incidentes de seguridad. ¿Qué otras cosas es importante tener en cuenta, inclusive antes de abordar el tema de los incidentes? Por ejemplo, la documentación. Guardar bitácoras de los servidores, de las visitas a los data centers, guardar indicadores de compromiso o indicadores de gestión o en general métricas que me permitan a mí saber qué ha pasado con el sistema. Es muy importante. Por ejemplo, cuando se va a analizar vulnerabilidades, hay que tener las métricas de cuántas vulnerabilidades se identificaron en cuántas máquinas, cuántas fueron remediadas, cuánto tiempo tardó la remediación, de qué criticidad eran estas vulnerabilidades. Es decir, que cuando queremos analizar incidentes, necesariamente debemos recurrir a las métricas, a los indicadores de gestión que nos digan cuál ha sido el comportamiento de esos asuntos durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Eso es algo de lo que más se aprende y es una de las herramientas más útiles para la toma de decisiones. Otro tema importante es mantener contacto con otros equipos de respuesta, con otros profesionales
estar inscrito a las listas de actualización de los temas, estar consultando los blogs, porque este tema de incidentes es muy dinámico y entonces estar informado y sobre todo oportunamente se vuelve muy importante. Por ejemplo, hay temas que se vuelven no de moda, sino que son temas que toman relevancia porque afectan muchas máquinas, como por ejemplo el ransomware, como por ejemplo todo lo que son CryptoLockers o todo lo que utiliza blockchain o las amenazas emergentes. Es un tema del que uno tiene que estar muy informado, pero oportunamente. Oportunamente quiere decir que la oportunidad de informarse tiene que ser a tiempo. Tiene que ser en el momento en que apareció el 0-day y no en el momento en el que ya está la vulnerabilidad con un código, ya hay un exploit, ya hay un parche y yo todavía no conozco. Eso también está muy relacionado con la periodicidad con que se ejecutan pruebas de seguridad. Más adelante lo vamos a ver en detalle, pero básicamente es que si yo hago un escaneo en enero y otro en diciembre, pues está muy lejos, porque todos los días hay 800, 1000 vulnerabilidades para las diferentes plataformas y algunas son de criticidad alta. Lo que quiere decir que mis escaneos tienen que ser máximo bimensual, porque en esos 60 días aparecen muchísimas vulnerabilidades y yo podría tener una de esas vulnerabilidades importantes en mi infraestructura y si me entero a los 50 días o a los X días, probablemente ya está. Por eso también se manejan escaneos continuos en la infraestructura crítica, o sea, todo el tiempo, con una periodicidad con intervalos muy cortos para equipos críticos. Esta frase es muy importante, al menos pues la experiencia nos dice que los ataques pueden ocurrir a todas horas y en todas partes. Eso quiere decir que las personas encargadas de atender incidentes de seguridad tienen que tener una visión holística o un panorama muy completo de toda la infraestructura tecnológica y de la superficie de ataque. Tiene que tenerla clara, porque si algo se le queda por fuera, muy seguramente, si no lo mapeó en su análisis de riesgo, pues en algún momento eso podría representar la ocurrencia de un incidente de seguridad. Compartir los datos puede ser bueno o puede ser riesgoso. Normalmente, si uno comparte una experiencia de un incidente que ya sucedió, no lo hace a nombre de la empresa o no incluye el nombre de la empresa, ni mucho menos las direcciones IP o URLs comprometidas, sino solamente el hecho en sí mismo. Entonces, cuando es bueno compartir, sí, porque hay aprendizaje, pero hay que saber qué compartir. No se puede compartir todos los detalles de un incidente porque eso puede comprometer la seguridad. Hay un tema que es el factor humano, que es muy importante en la atención de incidentes. Tiene que estar en el equipo unas personas que puedan trabajar bajo presión y que puedan atender una crisis. Cuando ocurre finalmente un incidente en la infraestructura, se necesitan personas que puedan reaccionar correctamente, es decir, personas que tengan la capacidad de atender una crisis, de saber qué decir, de saber cómo actuar, de poder dar los pasos iniciales, asegurar la evidencia. Hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta y hay que hacerlo en el momento preciso. Entonces, en los equipos de atención de incidentes tienen que estar personas que tengan la capacidad de trabajar bajo presión y de atender una crisis sin dejarse llevar por la crisis, sino que es precisamente el equipo de atención de incidentes el llamado a apagar el fuego. Es el equipo de atención de incidentes es el que calma a las demás personas, entiende cómo es la crisis, puede predecir si la situación va a derivar en algo peor o si la pueden contener en el corto tiempo. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta al mismo tiempo
y entonces pues tiene que ser unas personas que tengan estas capacidades para que, digamos que los resultados esperados estén dentro de los parámetros. Muy bien, permítame un momento, yo reviso un mapita que tengo acá. A ver si... Ok. Tengo otros conceptos, perdón, voy a hacer acá un paréntesis antes de pasar al tema de la planificación. Muy bien. Hay otros conceptos importantes porque no es lo mismo ciberseguridad que seguridad de la información que seguridad informática. Entonces, acá es importante aclarar que el ciberespacio está compuesto por hardware, software, infraestructura, servicios y personas. Entonces, el ciberespacio es algo amplio, pero que siempre está relacionado con la presencia digital. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una máquina, un servidor que está en una máquina virtual, esa infraestructura o el servidor físico en donde está esa máquina virtual hace parte de las cosas con las cuales yo me tengo que preocupar. Lo mismo pasa con los cargos relacionados con ese servicio. Entonces, en el tema del ciberespacio es un poco distinto al concepto tradicional de seguridad informática y seguridad de información. Existen también los equipos. Yo he hablado de equipos de atención de incidentes, pero hay equipos, el equipo rojo, el equipo azul, el equipo púrpura, que están dedicados a la defensa. En el caso del equipo azul está dedicado a la defensa, el equipo rojo está dedicado a la ofensiva o a los ataques, y el equipo púrpura es el llamado a hacer la estrategia de seguridad basado en los resultados de los equipos los resultados que tienen los equipos rojo y azul. A veces no hay ni siquiera un equipo, sino que es la misma persona o son las mismas personas las que componen los tres equipos o se van intercambiando los roles. Pero básicamente lo que hay que entender acá es que hay algunas personas preocupadas solamente por la defensa, es decir, por la seguridad perimetral, por los controles que pueden ofrecer seguridad para salvaguardar la información. Y hay otras personas que están preocupadas, por ejemplo, por los TTPs o las técnicas, tácticas y procedimientos para realizar un ataque. Entonces el equipo rojo está pensando por allá en la matriz de Mitre Attack o está pensando en la matriz de CAPEC. Voy a mostrarles un momentico acá para poder ejemplificar mejor estos dos conceptos que me parecen importantes. CAPEC es el Common Attack Pattern Enumeration and Classification, que básicamente le ayuda a uno a entender todo el panorama de los ataques que ya existen. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí a la categoría de software, voy a encontrar 53 categorías en las cuales están todos los ataques que se pueden hacer a cualquier software. Entonces, por ejemplo, si yo entro a uno que se llame abuso de privilegios, acá voy a encontrar de qué se trata el abuso de privilegios, pero voy a encontrar también las tácticas. ¿Cuáles son las tácticas para ejecutar abuso de privilegios? Y además voy a encontrar los códigos de las vulnerabilidades relacionados con este tema en específico. Por eso CAPEC es muy interesante, digamos, hacer un estudio de cómo es que están divididas los ataques. Hay otra matriz que se llama Mitre Attack, que también es una matriz, como la ven acá, que tiene 14 tácticas, y cada una de esas tácticas tiene algunas técnicas. Y si yo entro a cada una de estas técnicas, voy a ver
cuáles son las posibles maneras en las que se puede ejecutar ese ataque y tal vez también encuentro acá las vulnerabilidades relacionadas con esto. ¿Para qué se utiliza esto? Para poder organizar el equipo rojo. El equipo rojo, esa es su preocupación, ejecutar esos ataques en la infraestructura sin ponerla en riesgo, o replicándola, o utilizando un simulador para entregarle resultados al equipo azul, porque el equipo rojo identifica brechas de seguridad o identifica vulnerabilidades que el equipo azul debería remediar. Entonces el equipo azul busca cuál es el control asociado que permita mitigar esos riesgos. Y luego, con el equipo púrpura se hace una estrategia para asegurar aún más la infraestructura y la información relacionada con ella. Eso es como la dinámica en la que están inmersos estos equipos y pues que está relacionado también con el tema de incidentes, porque pues se pueden presentar incidentes tanto en alguno de estos equipos y estas personas de estos equipos pueden ser muy útiles a la hora de la atención de incidentes. ¿Correcto? Otro concepto importante es la ciberresiliencia o la capacidad de reponerse ante un ataque informático o un ataque en el ciberespacio. Y esto es importante en este contexto porque precisamente cuando hay un incidente de seguridad, pues entra también otros temas que se llaman continuidad del negocio y atención de recuperación de desastres. Básicamente el tiempo que transcurre entre que se presenta el ataque, es detectado, es contenido y finalmente se soluciona el incidente. Si esos tiempos son cortos, entonces estamos haciendo bien el trabajo y podemos llevar a la organización a que la pérdida sea mínima. Pero si esos tiempos empiezan a dilatarse por diferentes razones, que ya más adelante las vemos, ¿cuáles son? Cuando se dilatan esos tiempos, las pérdidas relacionadas con los incidentes de seguridad van en aumento. ¿Y de qué depende que yo sea resiliente a un ataque informático de manera efectiva? De mi equipo de atención de incidentes y sus habilidades y sus herramientas disponibles. No podemos descargar toda la responsabilidad solamente en las personas que atienden los incidentes, sino que se necesita también dotar a ese equipo de atención de incidentes con unas herramientas adecuadas. Muy bien. Hecho este paréntesis, entonces ahora sí vamos con el primer paso de los 5 pasos, que es la planificación. La planificación es sentarse a pensar qué es todo lo que yo necesito. Acá tengo 10 puntos. 10 puntos que son necesarios para tener un equipo de atención a incidentes. No importa si el equipo de atención de incidentes es Federico. Yo puedo ser el equipo de atención de incidentes, pero en todo caso necesito las 10 cosas como mínimo. ¿Qué necesito? Una política de atención de incidentes en donde esté plasmado cuáles son las directrices organizacionales para la atención de incidentes. Esa política debe estar divulgada y debe contener todos los elementos de una política, como por ejemplo la sanción por incumplimiento, un encargado, un responsable, un custodio, una vigencia, una periodicidad de revisión y un alcance. Necesito, luego lo he dicho ya varias veces, pues la gente, ¿sí? ¿Puede ser solamente Federico? Sí, si es una organización pequeña, mediana, si estamos creciendo, si estoy empezando, si estoy en este punto. ¿Qué necesito? Personas que tengan distintas competencias en informática forense, en atención de incidentes, en conocimiento de la norma 27035, en conocimiento de la norma 27005 que habla de riesgos de tecnología, en conocimiento de la norma 22301 que habla de continuidad del negocio, que tenga experiencia en la atención de incidentes. Voy a necesitar sí o sí un asesor legal
porque la mayoría de incidentes o todos los incidentes tienen consecuencias o repercusiones y muchas veces está implicado un tema legal. Necesitamos también datos, indicadores actualizados, pertinentes, es decir, yo tengo que saber temas de la operación, tengo que poder llevar la operación a cifras para saber cómo voy a planificar el tema de la atención de incidentes. Muy importante, hardware y software. Necesitamos un kit de respuesta a incidentes. Rapid 7, por ejemplo, tiene uno gratuito que se llama Velociraptor. Uno puede descargar esa imagen de una máquina virtual y es todo un sistema como un helpdesk, pero orientado a incidentes de seguridad. Se llama Velociraptor Rapid 7 y es gratuito. Hay otros, por supuesto, que son de pago también. Necesitamos software de monitoreo para poder detectar incidentes. Por ejemplo, el CIEM es un buen ejemplo. Software que me permita saber si las máquinas todavía están en línea. Software que me permita monitorear los recursos de los servidores principales para saber si se está llenando el disco, si la interfaz de red está sobrecargada. Y ese tipo de monitoreo es importante para la detección. En comunicaciones, a veces pues existen personas especialistas en el tema, pero lo importante es saber cómo actuar en las crisis y a quién se debe enterar de qué tipos de incidentes. Necesitamos provisiones, es decir, insumos, como por ejemplo cintas para copias de respaldo, agendas de contactos de autoridades, contenedores de la evidencia digital, discos duros esterilizados, etc. Otras cosas que están relacionadas con el hardware y el software, pero que vienen siendo insumos. Transporte, por ejemplo, a una locación alterna, recursos técnicos y humanos o recursos que tengamos a disposición y los podamos llevar a otra instalación. Instalaciones como por ejemplo un laboratorio forense. Un laboratorio forense puede ser un escritorio inicialmente en donde tengo el software de análisis forense como el EnCase, el FTK, o puedo tener el Autopsy que está en el Kali Linux, no importa. Una sala de manejo de crisis que puede ser una sala de juntas, es decir, no necesariamente tengo que tener pues todo un departamento para el tema, pero sí tengo que preverlo, ¿cierto? El laboratorio forense no necesariamente va a requerir una cámara limpia y una esclusa de aire, pero sí voy a requerir tener por lo menos el software de análisis forense y algunos discos para realizar las copias y algunos insumos. Temas de control ambiental, como por ejemplo sistemas de respaldo energético, sistemas de emergencia, sistemas de apoyo, para el momento en que se presentan los incidentes. Y como decía al inicio, lo más importante, la documentación para el aprendizaje, los indicadores de compromiso. Muy bien. Esos son los 10 puntos que son necesarios tener en cuenta para planificar un sistema de gestión de incidentes. La segunda parte ya es detectar y tener una cultura para que se reporten los incidentes. Entonces, acá en la parte de detección, lo importante es tener alertas tempranas que me las da el software de monitoreo, que me las da también las habilidades de los analistas, poder tener la información relacionada, la información, perdón, de los eventos que pueden ser base de un incidente. El tema de la oportunidad es importante en los incidentes, el tiempo que transcurre entre que ocurre el incidente, se detecta el incidente, se contiene el incidente y se da respuesta al incidente, está relacionado también con cuánto dinero voy a perder o a ahorrar en la organización con la atención del incidente. ¿Cuáles son señales de que está ocurriendo un incidente? Por ejemplo, si encuentro registros sospechosos
como la utilización de un usuario privilegiado en una máquina que normalmente utiliza Federico, inició sesión root. Eso podría ser indicador de que un incidente está sucediendo en esa máquina. Eventos que se salen de los umbrales de la normalidad. Por ejemplo, que un firewall no registre eventos en un periodo de tiempo de 15 minutos, eso ya es sospechoso porque los firewalls siempre están llenos de eventos o por lo menos están registrando continuamente los eventos. La utilización inusual de un sistema. Entonces, por ejemplo, sé que hay unas máquinas de contabilidad y nómina en donde un diseñador no tiene por qué iniciar sesión. Eso ya es raro. Puede ser que le está haciendo un favor, puede ser que está haciendo una tarea en la universidad, pueden ser muchas cosas, pero es algo que hay que investigar. Si detecto, por ejemplo, que hay un sniffer o un equipo que intercepta tráfico en la red, eso puede ser base para un incidente. Acá no estoy afirmando que estos sean incidentes, sino que por ahí podemos comenzar a investigar si eso realmente puede serlo. Un desempeño pobre del sistema, como que hay ralentización en las operaciones, como que la navegación está muy lenta, la consulta a la base de datos se queda procesando y no hay un resultado. Eso puede ser base también de un incidente. Okay. Por ejemplo, si hay creación de nuevos usuarios y no estaba planeado, sino que resulta que en el sistema de monitoreo estoy viendo un usuario Pepito Pérez que nadie conoce, que yo no sabía que existía. Si hay archivos que tienen nombres raros y que están, por ejemplo, en carpetas compartidas. Si encuentro alarmas en el sistema de detección de intrusos, por supuesto, eso me debe interesar. Y si encuentro indicadores que hay una negación de servicio en algún sistema, eso podría ser base para un incidente. Muy bien. En la tercera parte encontramos la evaluación y la decisión. Lo más importante aquí es saber qué sí y qué no es un incidente. ¿Cómo se realiza este trabajo? Se asigna un primer respondiente, que es la persona que tiene contacto o el primer contacto con la evidencia o con la ocurrencia anormal de los eventos. Y hay un plazo para reportar estos eventos y se hace un análisis de riesgo, es decir, el análisis de riesgo consiste en saber cuántas máquinas están siendo afectadas por esa situación. Si le está pasando solamente a Juan Carlos, o si es toda el área de Juan Carlos, o si está empezando a volverse exponencial. Entonces, en un análisis de riesgo muy breve que se hace, se trata de medir cuál es el impacto de este incidente, si esto podría crecer más o si es algo que se puede contener fácilmente. El cuarto paso es tener a mano los datos, los contactos, saber cuál es la matriz de escalación de los eventos, a quién debemos estar reportando esta situación para solicitar ayuda adicional. ¿Cómo se determina si uno de estos eventos que estábamos analizando es un incidente? Hay que descartar si son errores. Muchas veces los errores del sistema, los usuarios se alarman, pero a la final es algo que es parte de la operación. Hay que hacer un análisis de la evidencia y de otras posibilidades. Acá veíamos, por ejemplo, un sniffer, un desempeño pobre del sistema, no necesariamente es un incidente. Puede suceder que se envió una consulta que era de todo el año y la mandaron de toda la vida del sistema, que son 10 años, y pues ahí el sistema quedó sin disponibilidad de recursos, pero no es un incidente. Mirar un manejo eficiente de los errores nos puede llevar a un muy buen diagnóstico, muy acertado. Es decir, hay que conocer
Si no me sé los errores, tengo que saber dónde está el manual, quién es el encargado, la matriz de escalación, a qué correo debo escribir, quién es el experto en el sistema que me puede ayudar a interpretar el error y saber si realmente es un incidente y mantener la vigilancia de las situaciones clave para saber si el incidente se está escalando o estamos cerca de contenerlo. Preguntas de análisis que son oportunas para realizar esta evaluación. ¿Cuál es la criticidad del elemento afectado? ¿Estamos hablando del correo electrónico que lo utiliza toda la organización o estamos hablando de una impresora? Pues, haciendo una exageración, pero digamos para tener una comparación. ¿Cuál es el nivel de impacto del incidente? Entonces, este incidente podría impactar a otras áreas, es decir, ocurrió en el área de producción, pero esto me afecta también despachos y facturación. ¿Hay algún factor que incrementa o reduce el riesgo? Esto es muy clave, que yo pueda identificar si hay un factor del incidente que me puede ayudar a contenerlo rápidamente o un factor que pueda hacer que eso se vuelva, como se dice ahora, viral, que se vuelva exponencial. ¿Qué habilidades y en nuestro contexto particular, qué permisos necesita un atacante para explotar la vulnerabilidad? La mayoría de vulnerabilidades importantes requieren permisos de administrador. Y normalmente no hay muchísimos usuarios administradores, hay unos pocos que se pueden contar o se debería poder contar con una mano. Entonces sabemos que no sale de ahí. Esta vulnerabilidad se relaciona a una configuración por defecto, esto sí que pasa en ambientes de desarrollo. Sobre todo cuando hay muchos ambientes de prueba, entonces instalan, por ejemplo, un Apache por defecto, un Internal Information Server por defecto, y prueban lo que iban a probar y lo dejaron ahí. Y resulta que las instalaciones por defecto son muy vulnerables, ¿no? ¿Existe parche para la vulnerabilidad que acabamos de detectar? Entonces, estas preguntas son muy útiles a la hora de hacer el análisis, porque permiten como aplicar estos filtros e ir situando el incidente para saber de qué tipo es y qué tan grave es. Y ahora sí, viene el tema de la respuesta, cuando vamos a atender el incidente. Hay requisitos normativos a cumplir, por ejemplo, si se trata de temas de tarjetas de crédito, me aplica el estándar de Payment Card Industry Data Security Standard, pues el famoso PCI. Si hay alguna normativa de la empresa respecto a los SLAs, a los acuerdos de niveles de servicio o a estrategias de recuperación, lo que hablaba del tiempo de recuperación es muy importante para el tema del impacto económico. Si se han hecho, por ejemplo, auditorías de seguridad para identificar las posibles fallas en los sistemas. Hacer una auditoría al año puede no ser suficiente, pero tenemos que hacérselo a los sistemas que realmente son importantes, no estar auditando absolutamente todo porque pierdo el foco. Tener unos criterios para definir cuándo estamos ante la presencia de un incidente de seguridad y cuándo estamos ante un tema de soporte. No puedo entrar a la aplicación, el otro tampoco puede, el otro tampoco puede, al otro se le olvidó la clave, pero resulta que el servidor está apagado. O el servidor está prendido, pero el servicio que permite que la gente ingrese no está funcionando. Eso pasa mucho en los call centers. La planta telefónica está encendida, la base de datos está encendida, el sistema está encendido, pero los start procedures de la base de datos que hacen que todo funcione no están cargando, no se están ejecutando. Un plan de comunicación para saber la matriz de escalación, a quién llamo primero, en qué momento lo llamo, a quién le tengo que comunicar, qué información tengo que revelar para el tema de manejo de crisis. Para la respuesta es importante mantener un récord, un registro de los incidentes de seguridad que se han presentado y los que se podrían presentar. Acá sí que es importante el tema de la prospectiva estratégica, es decir,
Es algo parecido como a la futurología, que yo pueda predecir cuáles son los incidentes que más me podrían afectar o que podrían ser típicos en mi infraestructura. Tengo que tener también un procedimiento de atención de incidentes, así como diferentes tipos de formatos. Permítame un momento que yo estoy dejando de mostrarles acá, pues ya en la realidad cómo es un sistema de gestión de incidentes. Este es el procedimiento de gestión de incidentes. Entonces, aquí hay que establecer que el incidente está sucediendo, quién es el responsable, si hay un control asignado, en dónde queda registro de esta información, si realmente es un incidente y cómo lo valido, lo reporto a la mesa de servicio o al equipo de atención de incidentes, registro el sistema con una información mínima de ese incidente, categorizo el incidente para saber qué tan grave es o a qué área pertenece, cuánto tiempo me voy a demorar y tengo mi matriz acá para saber la urgencia del incidente y cuál es la prioridad de atención de ese incidente de acuerdo con mi tiempo máximo de solución. Si lo puedo asignar a un segundo nivel de soporte, acepto que existe ya entonces formalmente un incidente, lo analizo y empiezo a hacer el diagnóstico de ese incidente, que debe producir un informe con ese diagnóstico, determinar la solución, si lo requiero escalar, entonces lo escalo, se realiza un diagnóstico y una evaluación, se proponen las diferentes soluciones, casi siempre hay un par, se autoriza a ejecutar o no se autoriza a ejecutar la solución, porque puede ser que una vulnerabilidad o la instalación de un parche o una actualización implique que la aplicación no va a seguir funcionando. O yo no tengo un ambiente de prueba para probar el parche y no sé qué impacto va a tener, y en ese caso es mejor no hacerlo. Si se acepta o se rechaza la solución, se notifica, se ejecuta la solución, se realizan pruebas hasta que sean satisfactorias, se documenta si yo necesito implementar un cambio porque esto puede ser masivo, lo hago. Entonces entra el tema de gestión de cambios con los RFCs y finalmente se hace la documentación. Digamos que pues esta es una matriz de atención de incidentes bastante específica, que también la podríamos plasmar en forma de, un diagrama de flujo. Vale, Federico, Fede, Sí, señor. vamos por 46 minutos, 47 minutos de la sesión, es decir, vamos por mitad de sesión. Nuevamente para recordarle a la Vale. audiencia que tenemos los canales abiertos, si quien tiene alguna pregunta, si la quieren mandar por el chat o directamente en el micrófono. Como les digo, tenemos el micrófono abierto, entonces, Vale, por favor, siéntanse libres de proceder con preguntas. Vale, Fede, es hora de los listo. comerciales. Digamos que estoy mostrando esto solamente para aterrizarlo como a la realidad y que podamos ver cómo es un reporte de un incidente de seguridad de la información. Entonces, el usuario dice qué tipo de incidente es, en pocas palabras lo detalla, cómo se dio cuenta, si puede o sabe de qué se trata el incidente, cuál puede ser la causa, qué medidas se tomaron para el incidente y si fue la atención satisfactoria o no, todos los datos de los equipos relacionados, etc. Entonces, digamos que esta es la manera como se debería atender, ¿no? También existe, por ejemplo, matrices como esta, en donde se indica, de acuerdo con el incidente, que aquí están pues bastantes incidentes muy conocidos, pero de acuerdo con el tipo de incidente, ¿a quién se debería informar? Y acá aparecen los cargos o las entidades a quien se debería informar el incidente según sea el caso. Estos son
simplemente documentos que hay que tener a la mano en estos temas de atención de incidentes. Muy bien. Y llegamos aquí a lecciones aprendidas. En las lecciones aprendidas podemos tener un análisis forense adicional, identificar mejoras de seguridad, ajustar estos procedimientos y documentos que estaba mostrando, ver qué otras cosas se pueden mejorar para la gestión de incidentes, evaluar cuál fue la eficacia de atención del incidente. Fíjense que casi todos los documentos tienen algún campo dirigido a identificar esto. ¿Cuál fue el costo de atención del incidente? Y aquí hago un paréntesis porque tengo algo importante que decir. Y es el ROI, es el retorno de la inversión, el Return of Investment. Que en atención de incidentes es no por QI. ¿Qué es esto? El número de ocurrencias al año multiplicado por el costo unitario del incidente. O sea, yo calculo cuánto me cuesta atender un incidente, por ejemplo, de malware. La cantidad de horas de técnico por el número de horas, por el valor de la hora. La cantidad de horas de la persona afectada por el número de la hora, suponiendo que no tiene un equipo de respaldo. Y digamos que eso me cuesta atender un incidente. Y lo multiplico por la cantidad de incidentes al año. Y eso me da el costo de recuperación del incidente anualizado. Esta fórmula es muy útil porque casi siempre que uno calcula el costo del incidente por la cantidad de veces que ocurre al año, ese valor debe ser muy superior a lo que cuesta el control asociado a este incidente. Entonces, esta fórmula es muy importante para los temas de incidentes porque nos da como la manera de cómo se justifica la compra de controles para el tema de incidentes. Indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso es un documento muy escueto, muy concreto, en donde dice qué pasa con un incidente. Por ejemplo, vean este que hice acerca de NIMDA. Esto es viejito ya. Pero si usted lee solo lo amarillo, ya sabe de qué se trata. NIMDA es un código vírico tipo gusano que afecta a Explorer, a Internet Information Server y a máquinas que tienen el disco C compartido en Windows o que tienen la cuenta de invitado con permisos de administrador o que tienen recursos compartidos y que además tiene alguna de estas vulnerabilidades. Ya, eso es NIMDA. Referencias, estas. Tratamiento. Cierre el puerto 69 TCP y UDP y desactive la cuenta guest o invitado si es posible. Digamos que ya leyendo lo amarillo, yo ya supe de qué se trata NIMDA y qué afecta y cómo, qué tengo que hacer. Esto es un indicador de compromiso concreto, muy escueto, digamos que está como bien hechecito. Normalmente un indicador de compromiso no debería pasar de media hojita, algo muy concreto. Esto me sirve para el aprendizaje. Comunicar los resultados, guardar métricas e históricos de los incidentes. Es algo súper importante para el tema de incidentes y de lograr un aprendizaje de los mismos incidentes. Ok. Y por último, tengo acá un esquema de cómo se clasifican los incidentes. Hay muchas formas de clasificarlos, pero digamos que acá tenemos el nivel muy alto, alto, medio y bajo. De acuerdo con las características del incidente, a quién se debe escalar y cuál es la respuesta. Todos estos documentos son ayudas que le sirven a uno para la atención de incidentes y es bueno tenerlos organizados y tenerlos pues todos lo más completo posible. No sé si hasta el momento tengan entonces alguna pregunta, duda o aclaración acerca de lo que se ha expuesto.
No, Fede, aquí no tengo ninguna pregunta directamente por el chat. Sin embargo, nos están aquí haciendo una pregunta por otro lado, por el WhatsApp. Nos están preguntando quién debería ser el responsable de dar ese primer paso en implementar esta sesión y estas iniciativas dentro de una organización. Junta Alguien por directiva, ahí, CISO, CEO. alguien por ahí me leyó la mente porque iba a mostrar esto. Hay dos cargos importantes acá involucrados. Ajá. El oficial de seguridad de la información que tiene estas tareas. Estas tareas. No las voy a leer porque por tiempo, pero digamos que el oficial de seguridad de la información y quien tiene el rol de ser el encargado de atender los incidentes, fíjense que acá yo lo estoy mirando como si fuera una sola persona, son las dos personas que están llamadas a ejecutar estas acciones de planificar, detectar, atender, dar respuesta y tener las lecciones aprendidas. Son estos dos mínimos, estos dos cargos. La persona de incidentes y el oficial de seguridad de información o quien haga las veces. Entonces, digamos que estos son los dos roles más importantes para poder echar a andar este tema. Vale, aquí por el chat nos está diciendo Carolina que si podemos repetir el indicador. Claro. Carolina, si quieres, tienes el micrófono abierto, si quieres hacer otra pregunta, pues dale, o si ya con este contexto es suficiente. Este es el indicador de compromiso, así se ve. Digamos que hay muchos indicadores de compromiso. Normalmente los indicadores pues vienen en archivos de texto plano y se pueden cargar en sistemas de monitoreo como un SOC, un CIEM, un SOA. Pero acá cuando hablamos de lecciones aprendidas, esto es lo que uno quisiera. Que a uno le digan cuál fue la vulnerabilidad y cuál es el impacto de esa vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad es un gusano que está en Information Server y en Windows con recursos compartidos. Ya. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Cualquiera de estas tres. ¿Cómo arreglo este problema si lo identifico? Cerrando este puerto y desactivando esta cuenta. Ya. Con esas tres cosas que yo sepa del tema, ya me defiendo, ya me sirve. Ahora que si quiero ampliar la información, pues voy aquí a la página 132 de este documento, que ahí está todo, o puedo ir a estas referencias acá, que me dan más información. Pero un indicador de compromiso debe ser muy, muy concreto. Usualmente uno solamente escribe lo amarillo, pero pues yo soy muy ñoño y lo hago, no debería ser. Obviamente, pues, si todo lo que uno atiende lo documentara así, sería rígido. Pero pues el día a día nos dice que no es tan sencillo, pero hay que tratar de llegar, hay que tratar de que de cada 10 incidentes, al menos 4 estén documentados así, los 4 de cada 10, los 3 o 4 de mayor impacto los debemos documentar bien, bien hechecitos. Es difícil ponerse la meta de 10 de 10, ¿sabes? Tendríamos que tener un equipo muy grande, pero este es un buen comienzo. Vale, Fede, muchas gracias, Carolina. Si quedó respondida tu pregunta, súper bien. Pasamos con... Perdóname. Sí, sí. Angélica Gómez nos está preguntando, ¿dónde se podría conseguir un listado de clasificación de incidentes de seguridad? Se le tiene. Clasificación de incidentes. No, perdón. Estaba pensando en CAPEC y Mitre, pero es el que tengo acá. En la norma ISO 27035, pero mira que yo tengo acá el mío. Yo tengo bajo, medio, alto y muy alto. ¿Sí? Sin embargo, en la norma ISO 27035, acá, o en la NTC, que es mucho más barata, lo puedes encontrar. Hay un apartado que se llama clasificación de incidentes, tal cual como lo preguntaste. Y ahí pues hay unas directrices para poder clasificar los incidentes. También podemos clasificarlos de acuerdo a, digamos, a este estándar de ISO 27035, pero también lo podemos clasificar de acuerdo con el estándar de NIST o el de SANS o cualquier otro estándar aplicable. Lo importante pues es que sí se haga esa clasificación.
Normalmente eso se declara en la política de clasificación o en el procedimiento. En el procedimiento casi siempre hay una parte en donde se debe clasificar y ahí dice respecto a qué se clasifica. Vale, Fede, muchas gracias, Angélica. Nos cuenta si con este contexto respondimos tu pregunta. Y aquí hay una pregunta que va al cuello, Federico, y es, me la hicieron aquí por interno. ¿Qué tan realista es en las organizaciones colombianas aplicar este marco de trabajo? Muy buena pregunta. Esto tiene que ver con los recursos disponibles. Acá se necesita recurso humano, técnico y financiero. Pero digamos que si estamos hablando de una organización pequeña y no tenemos todos los recursos necesarios, pues yo puedo buscar aquí en la planificación, poder reunir estos 10 elementos de los que se hablaba en la planificación y empezar, ¿no? Normalmente, por ejemplo, uno va a encontrar organizaciones en donde el oficial de seguridad y el encargado de incidentes y el de soporte y preventa y bla, 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 es una persona. Esto se puede llevar a cabo por una persona en la etapa de planificación. Perfectamente una sola persona con el conocimiento adecuado lo puede realizar una sola persona. Pero ya para implementarlo se necesita esto. La gente que tenga competencias. Usualmente uno no los tiene, entonces uno que hace, puede empezar a formar a alguna persona en la ISO 27035, otra en informática forense, otra persona en forense de móviles, otra persona en forense de aplicaciones web, otra persona en forense en la nube, y digamos que ahí lo va construyendo poco a poco. Esa sería el camino. Si no se cuenta pues con todos los recursos técnicos, humanos y financieros desde el inicio, pues se puede iniciar con la planificación e ir entrenando a la gente. Vale, Federico, muchas gracias. Y una pregunta ya relacionada con la ejecución de la sesión en sí misma. Me están preguntando en dónde va a quedar o si vamos a compartir esta sesión. Fede, ¿tú me regalas la pantalla, por favor? Claro que sí. Ya. Ok. Bueno, me dejan saber si están viendo mi pantalla. Al parecer sí. Ok. Fede, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Vale, listo, perfecto. Pues bueno, muy bien. Nosotros actualmente todas estas sesiones y todas las sesiones y cápsulas de conocimiento que estamos desarrollando desde Global Tech las estamos dejando registradas en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar ahí en YouTube Global Tech Security o directamente en Google, canal YouTube Global Tech Security, y ahí ahí quedan grabadas todas las sesiones que he venido trabajando y hemos venido desarrollando durante todos estos años de trabajo. Actualmente pues les encargaríamos que se suscribieran, vieran el contenido, comentaran, si quieren colocar la campanita esta para cuando haya algún tipo de contenido nuevo, buenísimo. Asimismo, también queremos invitarlos a que pues, nos sigan en nuestras redes, principalmente nuestra red fundamental es LinkedIn. Nos pueden encontrar como Global Tech Security en LinkedIn. Pueden seguirnos aquí donde nosotros estamos colocando toda la información de cursos, de seminarios, invitaciones a diferentes eventos que vamos a tener. Y aquí también vamos a estar muy pendientes, muy seguramente muchos de ustedes los vamos a tener en el radar para un evento presencial que estaremos ejecutando aproximadamente en un mes y algo, así es que por favor estén pendientes. Va a ser un evento muy, muy organizado a nivel muy, digamos, muy pensado hacia la ciberseguridad en cuanto a nivel estratégico y también hacia la robotización de procesos. Entonces, pues nada, los invitamos a que nos sigan acá tanto en nuestro perfil de LinkedIn, pueden ver acá, Context Security, y nuestro canal de YouTube. Pues por este lado creo que no es nada más. Federico, no sé si tengas algún comentario adicional.
No, señor, pues varias personas que de los asistentes me habían preguntado si tenemos cursos de esto disponibles, los tenemos disponibles a demanda Ujú. y a través de un aliado tenemos pues la certificación ERCA de ISO 27035 y pues de cualquier otra norma ISO. Y estos cursos los hacemos pues cuando nos lo requieren. Ok, tengo aquí una pregunta en el chat. Ok, muchas gracias por la presentación. Pues nada, voy a prender mi cámara para despedirme. A ver. Ok, pues no, muchísimas gracias a todos por la presentación, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que este contenido, tanto como los que hemos venido publicando y los que hemos venido compartiendo, hayan sido de su agrado, de su utilidad. Saben que pueden contar con Global Tech Security para algún tipo de consulta y demás. Graciela, Alex, muchas gracias. Graciela, si quieres nos puedes escribir a comercial@globaltechsecurity.com. Bueno, esto es parte de la chat, de la parte directamente comercial. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Pues en este momento creo que vamos a dejar de grabar y Gracias. nos vemos en 15 días. Cuídense mucho.